Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, sábado 18 de abril, vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro correspondiente al segundo bloque y así finalizar este primer semestre. Para ello los invito a que lean y escuchen la información que les voy a facilitar, porque luego que pasemos este primer proceso, ustedes tendrán actividades que realizar y remitir al aula virtual. Es muy importante que durante este proceso ustedes vayan tomando nota de lo que estimen relevante. Si tienen alguna duda de lo que yo les estoy presentando el día de hoy, entonces ustedes me pueden consultar a través de la mensajería del aula virtual o a través del correo institucional de la UNICA, del cual ya ustedes lo tienen. Importante también que ustedes sean autodidactas, que no se queden solamente con la información que yo les estoy facilitando, sino ir más allá, indagar, reforzar lo que yo les estoy facilitando. Dicho esto, iniciamos con nuestra primera unidad, la que tiene por título la clase. Dentro de la clase vamos a hacer un comercial para hacer una breve presentación del sílabus. ¿Por qué vamos a hacer una presentación del sílabus? Porque es importante que ustedes conozcan qué vamos a desarrollar durante este segundo bloque. Una vez que veamos esa pequeña introducción acerca del sílabo, vamos a nuestro contenido, que es la clase. Dentro de la clase vamos a ver la definición, las características específicas que debe tener una clase y cómo debo de preparar mi clase. El objetivo que nos proponemos, determinar las características específicas de una clase y la preparación que conlleva la misma. Muy bien. Entonces, recordemos que nuestro sílabo está compuesto por 3 unidades. O la asignatura está compuesta por 3 unidades. La primera unidad se titula la clase. Dentro de la clase, pues ya dijimos que tenemos nuestros primeros contenidos, que es la definición, las características y la preparación. En los siguientes encuentros vamos a ver las etapas que comprende la preparación de la clase, el plan de clase y los tipos de planes de enseñanza. Luego pasamos a nuestra segunda unidad, que es la enseñanza de la expresión escrita. Dentro de la enseñanza de la expresión escrita vamos a ver las diferencias entre el código oral y el código escrito, las teorías sobre el proceso de composición, el modelo de la etapa, el modelo de procesador de texto. Y culminaríamos con la tercera unidad, la enseñanza del lenguaje oral. Dentro de la enseñanza del lenguaje oral vamos a ver los niveles de la estructura lingüística, el nivel fónico, léxico, morfosintáctico y pragmático. Y concluimos con los niveles de comprensión lectora. Vamos a abordar el nivel literal, nivel inferencial y el nivel crítico, ¿verdad? Que van a ser parte también de nuestros contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que están dentro del sílabo. Yo en el aula virtual les voy a estar compartiendo el sílabo completo para que ustedes lo puedan analizar y hacer sugerencias para que lo modifiquemos. Dentro del sílabo también se van a encontrar con las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, las estrategias de evaluación y la bibliografía, ¿verdad? Bibliografía que ustedes también pueden consultar para que puedan ahondar más en cada una de las temáticas que vamos a abordar. Entonces ya saben que eso es muy importante. Entonces me gustaría que me hagan llegar sugerencias en cuanto a las diferentes estrategias que vamos a estar utilizando o las estrategias que yo estoy planteando en el sílabo, ¿verdad? Entonces, comentarios para que podamos mejorar. Muy bien. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es la clase? Aquí quiero detenerme
y explicar para que no confundamos la clase con el plan de clase o el planeamiento didáctico, como también se le conoce, ¿verdad?, al plan de clase. Entonces, la clase y planeamiento didáctico son dos cosas muy diferentes. Una clase es una forma concreta de acción formativa que se desarrolla durante un tiempo determinado y en un lugar definido. Así de sencillo, ese es el concepto de clase. La forma en cómo se desarrolla una sesión es variable y depende fundamentalmente de los objetivos de enseñanza que persigue el profesor. O sea, los objetivos que van o que ustedes se van a plantear para que el estudiante adquiera esos conocimientos que ustedes le están planteando. Entonces, por eso es muy importante proponer esos objetivos, redactar esos objetivos en función del aprendizaje de las y los estudiantes. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo preparo mi primera clase? Y vienen las preguntas, ¿por dónde inicio? ¿Qué idioma voy a utilizar? ¿Qué contenidos son relevantes? ¿Cómo voy a motivar a mi estudiante? Cuando es nuestra primera vez. Ya cuando es la segunda, la tercera, pues ya llevamos nosotros una base, ya llevamos una experiencia, entonces ya desarrollar la clase ya se nos hace más fácil, ¿verdad? Pero cuando es nuestra primera vez nos hacemos todas esas interrogantes y son válidas porque recordemos de que no nacemos aprendidos, ¿verdad? La experiencia es la que hace al maestro. Muy bien. Antes de que ustedes planeen o planifiquen una clase, es muy importante que tengan presente estos elementos que les voy a dar a conocer. Lo primero, los contenidos de aprendizaje. ¿Qué vamos a enseñar? Si estamos hablando de lengua y literatura, voy a enseñar comprensión lectora. Pero ¿qué quiero enseñar de la comprensión lectora? Eso es lo que me tengo que preguntar. Luego, los propósitos de ese aprendizaje o los objetivos o indicadores de logro, como se le llaman actualmente, según el currículo del Ministerio de Educación. Entonces, y ya saben que estos indicadores de logro van en función del estudiante, no en función del docente. Otro elemento muy importante que tengo que tener en cuenta es la secuencia. ¿Qué orden vamos a seguir? Según las actividades que yo me voy a plantear, ¿cuál va a ser el orden que voy a llevar? Las actividades, mis estrategias de enseñanza, mis estrategias de aprendizaje, mis estrategias de evaluación, ¿qué orden van a llevar cada una de ellas? Importante que tenemos que tenerlo presente y no solo tenerlo presente, realizarlo siempre. ¿Con qué vamos a enseñar? Y aquí entra en juego un elemento muy importante, que son los recursos didácticos. ¿Y qué son los recursos didácticos? Son los medios con los que cuenta el docente, los medios con los que cuenta el estudiante, libros de texto, las diferentes estrategias que van a utilizar, ¿verdad? Marcadores, mi pizarra, son parte de mis recursos didácticos. Si voy a hacer voy a utilizar diferentes ejercicios, las lecturas, en el caso de la comprensión lectora, las lecturas, la preparación de esa lectura, son recursos didácticos. Otro elemento muy importante es el tiempo. ¿En cuánto tiempo voy a ir enseñando cada uno de los pasos anteriores que yo ya mencioné? En este caso, las diferentes estrategias. ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo tengo? 45 minutos para este contenido, 90 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Verdad? ¿Y de dónde yo voy a sacar este tiempo? ¿De dónde? En este caso, de mi acción didáctica o de mi programa de estudio,
que ya el tiempo está definido y que de igual manera yo lo puedo ajustar ese tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo yo lo voy a ajustar según mis necesidades. Y algo muy importante es la evaluación. Recordemos que tenemos 3 tipos de evaluación. La evaluación diagnóstica, que la hacemos siempre al inicio. Y eso es algo muy importante que debemos de aplicar siempre. La evaluación diagnóstica está desde que iniciamos hasta que concluimos. Entonces es muy importante. ¿Cómo sabremos si estamos consiguiendo lo que aprendimos? Me lo va a permitir mi evaluación. ¿Y cómo voy a hacer esa evaluación? Esa evaluación yo la voy a hacer según lo que yo estoy enseñando. Ahí yo voy a utilizar diferentes estrategias de evaluación. Entonces, ahí es muy importante. Entonces, recuerden que también tenemos la evaluación formativa. En evaluación formativa, nosotros evaluamos, pero no ponemos una calificación cuantitativa. Hacemos una retroalimentación y es una evaluación formativa sin evaluarlo cuantitativamente, o sea, con números. Y por último tenemos la evaluación sumativa, que su nombre lo dice, de suma, ¿verdad? O sea, no es que vamos a sumar, sino es que le vamos a dar una calificación cuantitativa al estudiante. Una asignación que tenga un valor de 5 puntos, 10 puntos, qué sé yo, cuánto vayamos según hayamos programado nosotros. Entonces le vamos a dar ese puntaje. Y esos son los 3 tipos de evaluaciones que nosotros podemos realizar en este proceso. Los componentes que están presentes o que nosotros debemos de tener presente para nuestra planeación de la clase. Lo primero, tenemos que contar con una institución educativa, o sea, los centros escolares, las escuelas, los colegios, son nuestro primer componente. Dentro de la institución educativa, ¿a quiénes nos encontramos? A nuestros estudiantes, que juegan un rol importante. De hecho, ellos pues son los protagonistas de este sistema. El tutor. ¿Quién es el tutor? El maestro, el docente, el facilitador. Importante, el programa de estudio. Yo tengo que contar con ese programa de estudio, porque es del programa de estudio donde yo voy a ir sacando las unidades, los contenidos, la estrategia, el tiempo. Y recordemos que estas estrategias yo las puedo llevar, ajustar a mi realidad, ¿verdad? Las puedo ajustar a mi realidad. Los materiales, ya lo habíamos abordado anteriormente, son muy importantes los materiales que va a utilizar el docente y que también va a utilizar el estudiante. Eso es muy importante, por eso se llama preparación de la clase. Y por último, pero no menos importante, nuestro boom que tenemos en la actualidad, que es la tecnología, hacer uso de la tecnología. ¿Qué les puedo presentar? ¿Qué estrategia tecnológica les puedo presentar yo a los estudiantes? Existen variedades, pero para ello pues tengo que ir a indagar cuáles son estas estrategias o estas técnicas que yo puedo utilizar para que el estudiante aprenda X contenido o me desarrolle X ejercicio utilizando la tecnología. Y recordemos que la tecnología no solamente es el proyector, la computadora, sino también ahora los teléfonos móviles, los celulares, juegan un rol muy importante. Y ahora tenemos la ventaja de que la mayoría de nuestros estudiantes, poseen teléfono con internet, y si no tienen datos, la mayoría de los colegios, yo creo que más del 90%, tienen acceso Wi-Fi libre. Entonces, pues, ahí podemos utilizar y aprovechar
esa herramienta tecnológica. ¿Por qué es importante preparar una clase? Porque es uno de los deberes principales que nosotros como docentes tenemos. Y esta consiste en ¿qué? En diseñar y preparar la misma cada día. Porque eso es muy importante, la clase se prepara diario, ¿verdad? Porque de ello depende el óptimo desarrollo de su labor, como la instrucción eficaz hacia los estudiantes. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos redactando nuestra estrategia, ya sean las de aprendizaje, las de enseñanza o las de evaluación. Finalmente se plantean algunas herramientas sugeridas al docente para trabajar en el aula, lo cual le permite desarrollar la habilidad para lograr resultados efectivos. Por su parte, el estudiante desarrollará con la guía del facilitador diversas capacidades como interactuar de manera efectiva, trabajar en equipo, comunicarse, observar y reflexionar, analizar, entre otras actividades que pueden realizar. Muy bien, entonces dicho esto, tenemos una primera actividad sumativa, ¿verdad? Con una evaluación sumativa que consiste en que ustedes me elaboren o me preparen una clase. Pero vuelvo y repito, no me confundan plan de clase con preparación de la clase. En la plataforma, en el aula virtual, encontrarán el documento, ¿verdad? Donde ustedes me van a completar la información que yo estoy solicitando. Además de eso, como les estoy solicitando en el trabajo que me van a presentar, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que deduzco que ustedes lo vieron en la asignatura de didáctica, ¿verdad? En la asignatura de didáctica ustedes vieron estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, que es una técnica, que es una actividad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Y cuando una técnica se me convierte en una estrategia y viceversa. Pero de igual manera, para el que ya se le olvidó, pues al final del documento en Word le aparecerá el concepto de estrategia, el concepto de estrategia de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Porque ya sabemos que una estrategia es un conjunto de métodos, técnicas, acciones, procedimientos utilizados racionalmente para lograr mi propósito, ¿verdad? El propósito de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, ¿qué es una estrategia de enseñanza? Son los procedimientos y recursos que usan los maestros para lograr aprendizaje significativo en quienes, en los estudiantes. Entonces es cómo lo van a realizar las y los estudiantes. Esas son mis estrategias de enseñanza. Entonces mis estrategias de aprendizaje es el camino que emplea el estudiante para lograr el propósito del aprendizaje significativo. Pero todo esto lo van a encontrar más detallado en el documento adjunto que les estoy facilitando. Entonces recuerden que si tienen dudas, preguntas, me lo hacen llegar al aula virtual. Entonces, muchas gracias por la atención brindada.